¿Sientes que has llegado al límite de tus fuerzas, que tu prueba parece interminable y que no hay salida a la vista? Tal vez Dios te está susurrando algo que necesitas escuchar hoy. Tu prueba está terminando y un milagro está en camino. En Gálatas 6:9, su palabra nos alienta. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que incluso en medio de las temporadas más difíciles, Dios tiene un plan perfecto y su respuesta está más cerca de lo que imaginas. Hoy veremos cómo las pruebas no son el final de la historia, sino el preludio de los milagros que Dios ya está preparando para ti. ¿Estás listo para renovar tu fe y creer que lo que Dios ha prometido está a punto de cumplirse? Tu milagro está más cerca de lo que crees. Las pruebas que enfrentamos en la vida a menudo parecen interminables. Cada día puede sentirse más pesado que el anterior, como si el final estuviera lejos y la esperanza comenzara a desvanecerse. Sin embargo, Dios nos recuerda una verdad poderosa. Las pruebas no son eternas y siempre tienen un propósito divino. En medio de los momentos más oscuros, su promesa permanece firme. Por un momento te abandoné, pero con gran compasión te volveré a recoger. Isaías 54:7. Este versículo nos da una visión esperanzadora, mostrándonos que incluso en los tiempos más difíciles, Dios tiene un plan perfecto que se está desarrollando detrás de lo que podemos ver. Cuando las pruebas parecen no tener fin, nuestra perspectiva puede nublarse y los por qué comienzan a llenar nuestra mente. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué yo? Pero estas preguntas, aunque naturales, pueden desviar nuestra atención del propósito mayor. A lo largo de la Biblia, vemos que las pruebas siempre tienen un significado profundo, incluso cuando no lo entendemos en el momento. La historia de Job es un claro ejemplo de esto. Un hombre que perdió todo, desde sus posesiones hasta su salud, y que en su humanidad se enfrentó al dolor y la duda. Pero aunque Job no entendía por qué estaba sufriendo, su fe permaneció. Al final de su prueba, no solo fue restaurado, sino que también experimentó una relación más profunda con Dios. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Este encuentro nos enseña que las pruebas no solo son temporales, sino que también tienen el poder de transformarnos y acercarnos más al corazón de Dios. Cuando estás en medio de una prueba, puede parecer que estás solo, pero esa no es la verdad. Dios nunca te deja. En Deuteronomio 31:8, Él promete: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Este pasaje no es solo una promesa, es un recordatorio de que, aunque la prueba sea difícil, no estás caminando solo. Él está allí, sosteniéndote, guiándote y fortaleciendo tu espíritu para que no desfallezcas. Pensemos en el pueblo de Israel, mientras vagaba por el desierto durante 40 años. Lo que parecía una temporada interminable de pruebas, en realidad fue un tiempo donde Dios les enseñó a depender de Él. Cada día, Él les proveyó maná del cielo, una evidencia tangible de que Él estaba con ellos. Pero más que comida, Dios estaba formando en ellos una fe inquebrantable, mostrándoles que su presencia era todo lo que necesitaban. Del mismo modo, en nuestras pruebas, Dios no solo nos sostiene, sino que también nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera. A menudo, las pruebas son el medio que Dios utiliza para prepararnos para lo que viene después. José es otro ejemplo perfecto de esto. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó, José podría haber sentido que su vida estaba atrapada en una espiral de sufrimiento sin propósito. Pero Dios estaba escribiendo una historia mayor.
Lo que parecía ser un camino de pruebas interminables fue, en realidad, la preparación para su ascenso a la posición de gobernador de Egipto. En Génesis 50:20, José reconoce esta verdad cuando les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este relato nos muestra que lo que percibimos como un obstáculo insuperable es a menudo la plataforma que Dios usa para manifestar su gloria en nuestras vidas. En nuestras vidas, las pruebas también tienen la capacidad de revelar lo que está en nuestro corazón. A veces son un espejo que nos muestra nuestras debilidades, nuestras dudas y las áreas donde necesitamos confiar más en Dios. Pero este proceso no es para condenarnos, sino para transformarnos. Romanos 5:3-4 nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este versículo nos recuerda que las pruebas no son el final, sino el proceso que nos lleva a una esperanza más profunda y a un carácter que refleja el amor de Dios. Una prueba difícil puede sentirse como si estuvieras en un horno ardiente, pero incluso en ese lugar Dios está contigo. Recordemos a Sadrac, Mesac y Abednego en el libro de Daniel. Estos jóvenes fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar a un ídolo, pero en medio de las llamas algo extraordinario sucedió. Un cuarto hombre apareció con ellos, y ni siquiera el olor a humo quedó en sus ropas cuando salieron. Este cuarto hombre fue el mismo Dios que los protegió y los liberó, demostrando que no importa cuán intensas sean nuestras pruebas, su presencia es suficiente para sostenernos y salvarnos. En el presente, nuestras pruebas pueden ser muy diferentes. Tal vez no enfrentamos hornos literales, pero enfrentamos el fuego de la incertidumbre, la pérdida o las batallas internas. Sin embargo, la promesa sigue siendo la misma. Dios está contigo en medio de todo. No estás enfrentando esta lucha por tu cuenta, y lo que parece una temporada de dolor y vacío es en realidad el preludio de algo más grande. En Isaías 43:2 se nos asegura: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Además, es importante recordar que nuestras pruebas no solo tienen un propósito en nuestra vida, sino que también pueden ser una fuente de fortaleza y esperanza para otros. Cuando Dios nos lleva a través de una temporada difícil, Él no solo está trabajando en nosotros, sino también preparando nuestro testimonio. Ese testimonio tiene el poder de impactar a otros, demostrarles que si Dios lo hizo contigo, también puede hacerlo con ellos. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a quienes estén pasando por alguna tribulación, con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Este tiempo de prueba que estás enfrentando no es el final. Dios no solo te llevará a través de esta temporada, sino que también usará tu historia para traer esperanza y restauración a otros. Lo que estás viviendo ahora puede sentirse como un callejón sin salida, pero Dios ya está preparando la salida, y con ella, un propósito más grande de lo que imaginas. Tu prueba tiene un límite, y que el milagro que esperas está más cerca de lo que piensas. Mantente firme, busca su rostro y recuerda que, aunque ahora veas solo fragmentos, Dios está orquestando una obra completa. Su tiempo es perfecto, y lo que ha comenzado en tu vida, Él lo llevará a cabo. Este es el comienzo de algo nuevo. En medio de una prueba, una de las mentiras más comunes que el enemigo susurra a nuestra mente es que estamos solos. Nos hace creer que Dios nos ha abandonado, que nadie entiende nuestro dolor y que debemos cargar con el peso de nuestras luchas sin ayuda. Pero esta idea no podría estar más lejos de la verdad. Dios nunca abandona a sus hijos,
especialmente en los momentos más oscuros. En Deuteronomio 31:8, Él nos dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Estas palabras no son solo una promesa, son una realidad que podemos experimentar cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que su presencia nos consuele. Pensemos en Daniel, aquel joven que fue llevado cautivo a Babilonia, lejos de su hogar, de su cultura y de todo lo que conocía. Desde el principio, Daniel decidió honrar a Dios en medio de una tierra extraña, y aunque fue puesto en posiciones de influencia, su fidelidad lo llevó a enfrentar una prueba aterradora: el foso de los leones. Desde una perspectiva humana, todo parecía perdido. Las leyes del reino se habían vuelto en su contra y su destino parecía sellado. Pero Daniel sabía algo que el mundo no entendía. Él no estaba solo. En Daniel 6:22, después de pasar la noche en el foso, declaró: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Este testimonio no solo muestra el poder de Dios, sino también su fidelidad. En medio del peligro, Dios estuvo presente, cuidando a Daniel y mostrándole que incluso los momentos más aterradores no pueden separarnos de su amor y protección. Así como Daniel, también nosotros enfrentamos pruebas que parecen insuperables. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, un problema familiar o una batalla interna que nadie más conoce. En esos momentos, el silencio puede sentirse abrumador y la tentación de creer que estamos solos puede ser muy fuerte, pero la verdad es que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos. En Salmo 34:18 se nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo no solo es una promesa, es un recordatorio de que Dios no se aleja cuando enfrentamos dolor. Al contrario, Él se acerca aún más, como un padre que corre hacia su hijo herido. Otra historia que refleja esta verdad es la de Elías, un hombre poderoso de Dios que experimentó un momento de profunda soledad. Después de derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, agotado y con miedo. En 1 Reyes 19:4, él clamó: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estas palabras reflejan el peso de su agotamiento y su sensación de estar solo en la lucha. Pero en medio de su desesperación, Dios no lo abandonó. En cambio, le proveyó alimento, descanso y, lo más importante, su voz. No en un terremoto ni en un fuego, sino en un susurro apacible, Dios le recordó que no estaba solo, que tenía un propósito y que aún quedaba mucho por hacer. En nuestras propias vidas, los momentos de mayor soledad pueden ser las oportunidades más profundas para experimentar la cercanía de Dios. Pero a menudo estamos tan enfocados en el problema que olvidamos mirar hacia Él. Es como Pedro, quien caminó sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantenía sus ojos en Él, podía hacer lo imposible, pero en el momento en que miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús, con amor y paciencia, lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este relato no es solo una lección sobre la fe, es una invitación a recordar que aunque las tormentas de la vida sean fuertes, Jesús siempre está cerca, listo para extender su mano y levantarnos. La presencia de Dios en nuestras pruebas no siempre se manifiesta de manera dramática, pero es constante y fiel. A veces está en las cosas pequeñas, en la palabra de aliento de un amigo, en una oración contestada, en un momento de paz inexplicable en medio del caos. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son un ancla para nuestra alma, recordándonos que, aunque las circunstancias cambien, su presencia nunca nos abandona.
Jesús mismo nos aseguró que nunca estaríamos solos. Antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos: y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa no era solo para ellos, es para nosotros también. En cada prueba, en cada momento de incertidumbre, Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos que su plan es bueno. Cuando sientas que estás solo en tu prueba, recuerda que no estás luchando solo. Dios está contigo, incluso en los detalles más pequeños. Como el maná que descendió del cielo para los israelitas en el desierto, su provisión llega en el momento exacto, suficiente para sostenerte y recordarte que Él no te ha olvidado. En ocasiones, la presencia de Dios se revela a través de las personas que pone en nuestra vida. Así como Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés en la batalla contra Amalek, Éxodo 17:12, Dios nos envía personas para ayudarnos en nuestros momentos de debilidad. Tal vez sea un amigo, un familiar o incluso alguien que no esperábamos, pero que llega en el momento justo para recordarnos que no estamos solos. Este tiempo que estás viviendo no es un accidente. Dios está contigo, caminando a tu lado, sosteniéndote cuando no tienes fuerzas y recordándote que su amor nunca te abandona. Aunque las pruebas sean difíciles, su fidelidad es más grande. Como dijo Pablo en Romanos 8:38-39, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Confía en esta verdad. No importa cuán difícil sea el camino, Dios está contigo. Su presencia es tu refugio, su amor es tu fortaleza y su fidelidad es la garantía de que tu prueba no es el final, sino el comienzo de un milagro que transformará tu vida. En los momentos más oscuros de la vida, cuando las fuerzas parecen desfallecer y las respuestas no llegan, la fe se convierte en el puente que conecta lo que vemos con lo que esperamos. No es fácil confiar en medio de la incertidumbre. Es un desafío sostener la mirada en Dios cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Sin embargo, la fe es precisamente lo que abre las puertas al milagro, lo que permite que lo imposible se haga realidad. Hebreos 11:1 nos lo recuerda con claridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres que caminaron con Dios enfrentaron momentos en los que su fe fue puesta a prueba. Algunos enfrentaron desiertos, otros tormentas y muchos situaciones que parecían no tener salida. Sin embargo, en cada caso, Dios mostró que la fe es el ingrediente esencial para ver su poder en acción. Pensemos en la mujer con flujo de sangre, quien después de 12 años de sufrimiento y desesperanza, decidió dar un paso que cambiaría su vida para siempre. Marcos 5:28 nos dice que pensó: si toco siquiera su manto, quedaré sana. Su fe no fue en vano. Al tocar el borde del manto de Jesús, fue sanada al instante. No fue el acto físico de tocar lo que obró el milagro, sino la fe que la llevó a creer que Jesús tenía el poder para sanarla. Esa misma fe es la que Dios nos llama a tener en medio de nuestras pruebas. Una fe que no depende de lo que vemos, sino de quién es Él. En medio de la tormenta, Pedro caminó sobre el agua porque creyó en la palabra de Jesús. No fue la ausencia de viento lo que permitió que diera esos pasos. De hecho, el viento seguía fuerte. Fue su confianza en que Jesús tenía el control lo que lo sostuvo. Sin embargo, al apartar la mirada de Jesús y fijarse en las olas, comenzó a hundirse. Este momento nos recuerda algo crucial. La fe no elimina las dificultades, pero nos permite caminar sobre ellas. Es importante reconocer que la fe no es solo un sentimiento, es una decisión. Es elegir confiar en Dios, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario.
Abraham tuvo que tomar esta decisión cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Génesis 22:8 nos muestra cómo, a pesar de no entender el plan de Dios, Abraham respondió con confianza: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. Su fe no solo lo sostuvo en ese momento de prueba, sino que también le permitió ver la provisión milagrosa de Dios, quien intervino justo a tiempo. En nuestra vida diaria, la fe puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez sea confiar en que Dios proveerá cuando enfrentamos dificultades financieras, o creer que su sanidad es posible en medio de una enfermedad. Es esa fe la que nos impulsa a seguir orando, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Es la fe la que nos lleva a levantar las manos en adoración, aun cuando el peso del mundo está sobre nuestros hombros. A veces, la fe requiere acción. El pueblo de Israel tuvo que caminar alrededor de los muros de Jericó durante 7 días antes de que cayeran. Cada paso que dieron fue un acto de fe, una declaración de que confiaban en la promesa de Dios. Josué 6:20 relata el momento en que, al sonar las trompetas y alzar un grito, los muros se derrumbaron. Este milagro no ocurrió por casualidad, fue el resultado de la fe combinada con la obediencia. La fe no solo abre las puertas al milagro, sino que también transforma nuestro corazón en el proceso. En medio de las pruebas, la fe nos da esperanza, nos fortalece y nos lleva a experimentar una relación más profunda con Dios. Cuando confiamos en Él, comenzamos a ver su mano en los detalles más pequeños de nuestra vida. Es como una semilla que, al ser plantada, crece y da fruto. La historia de Ana es otro ejemplo de cómo la fe abre las puertas al milagro. Durante años, ella clamó a Dios por un hijo, enfrentando no solo su propia tristeza, sino también las burlas de quienes la rodeaban. En su oración, no solo expresó su deseo, sino que también entregó su confianza a Dios. En 1 Samuel 1:15, Ana le dijo al sacerdote Elí: «He derramado mi alma delante del Señor». Su fe y entrega total a Dios fueron respondidas con el nacimiento de Samuel, quien se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que aún no ha sucedido. Pero la fe nos llama a mirar más allá, a confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no lo vemos. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: vivimos por fe, no por vista. Este versículo nos invita a confiar en que, aunque las circunstancias parezcan desfavorables, Dios está obrando a nuestro favor. Un ejemplo conmovedor de fe en acción es la historia del centurión romano en Mateo 8. Este hombre vino a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo, pero lo hizo con una declaración sorprendente: «Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano». Mateo 8:8. Jesús, asombrado por su fe, respondió: «Vete, se hará tal como creíste». Mateo 8:13. Este relato muestra que la fe no necesita pruebas físicas, simplemente confía en la autoridad de Jesús. La fe también nos da la capacidad de esperar con paciencia. En Hebreos 10:36 se nos dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Esta espera no siempre es fácil, pero es en la espera donde Dios fortalece nuestra confianza en Él. Tal vez estás en un tiempo de espera ahora mismo, orando por un milagro que parece estar tardando. Este tiempo no es un vacío, es un terreno donde Dios está cultivando tu fe y preparándote para recibir su promesa. Cuando eliges confiar en Dios, estás declarando que su poder es mayor que tus circunstancias. Estás diciendo que, aunque las olas sean altas, el Dios que calma las tormentas está contigo. La fe no ignora la realidad, reconoce las dificultades, pero elige creer que Dios es capaz de superar cualquier obstáculo. Tu fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, pero en las manos de Dios
tiene el poder de mover montañas. Jesús mismo dijo: si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, pueden decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Mateo 17:20. Este tipo de fe no se basa en lo grande que sea nuestra confianza, sino en lo grande que es nuestro Dios. No importa cuán difícil sea tu prueba, recuerda que Dios honra la fe. Él no busca perfección, solo un corazón dispuesto a confiar. Cuando eliges creer, abres la puerta para que su poder se manifieste en tu vida de formas que van más allá de lo que puedes imaginar. En este momento, tal vez te sientes débil o dudoso, pero incluso en tu debilidad, Dios puede obrar. En Marcos 9:24, un padre clamó a Jesús: creo, ayúdame en mi incredulidad. Este hombre no tenía una fe perfecta, pero la presentó tal como estaba, y Jesús respondió a su petición. Hoy, Dios te invita a dar ese paso de fe, a confiar en que Él está contigo y que tu milagro se está acercando. Su amor por ti es constante y su poder es ilimitado. La prueba que enfrentas no es el final, es el terreno donde su gloria será revelada. Cuando las pruebas parecen interminables y las respuestas no llegan, puede parecer que todo está en pausa, como si el cielo estuviera en silencio. Sin embargo, esos momentos no significan que Dios se haya olvidado de nosotros o que no esté trabajando. Al contrario, es en esos periodos de aparente quietud donde Dios está obrando con mayor intensidad, moviendo las piezas detrás del telón para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Su tiempo no es el nuestro, y aunque a veces no entendemos su manera de trabajar, podemos confiar en que Él nunca deja nada al azar. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando miramos la vida de José, es imposible no ver el proceso invisible de Dios en acción. Desde el momento en que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, hasta el día en que se convirtió en gobernador de Egipto, José enfrentó años de incertidumbre y pruebas. Cada paso de su camino, aunque doloroso y lleno de obstáculos, era parte del plan divino. En Génesis 39:12 nos dice: el Señor estaba con José y todo le salía bien. Esta afirmación no aparece después de su ascenso al poder, sino mientras estaba como esclavo en la casa de Potifar. Esto nos recuerda que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, Dios ya está trabajando. José podría haberse rendido al desánimo, pero su fe en que Dios tenía un propósito mayor lo sostuvo. Cada paso que daba, aunque parecía no tener sentido en el momento, lo acercaba más al cumplimiento del plan divino. Cuando interpretó los sueños del copero y el panadero en prisión, probablemente no imaginaba que este acto sería la llave para su liberación. Sin embargo, 2 años después, Dios utilizó ese evento aparentemente insignificante para posicionarlo delante del faraón. Génesis 41:41 relata el momento culminante. El faraón dijo a José: yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Esto nos enseña que, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Dios está orquestando cada detalle para manifestar su gloria en el momento perfecto. En nuestra vida, a menudo enfrentamos situaciones donde parece que nada está sucediendo. Tal vez llevas años orando por algo sin ver respuesta, o sientes que las puertas se cierran una tras otra. Pero al igual que en la vida de José, Dios está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver. En Isaías 64:4 se nos dice: desde tiempos antiguos no se ha oído ni se ha percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios fuera de ti, que actúe en favor de quienes en Él confían. Este versículo nos recuerda que su obra a menudo ocurre fuera de nuestra vista, pero siempre está en acción. Otro ejemplo poderoso de cómo Dios trabaja en silencio es la vida de Ruth. Después de perder a su esposo,
Ruth tomó la decisión de quedarse con su suegra Noemí y dejar su tierra natal para comenzar de nuevo en Belén. Desde una perspectiva humana, su situación parecía desesperada. Sin embargo, cada paso que dio fue guiado por la mano de Dios. Cuando fue al campo a recoger espigas, no fue casualidad que terminara en la tierra de Buz. En Ruth 2:13 nos dice: por casualidad fue a dar al campo que pertenecía a Buz. Pero lo que parecía una coincidencia era en realidad parte del plan divino para redimir no solo a Ruth, sino también a Noemí y a toda su descendencia. En momentos como estos, es fácil desanimarse y preguntarse por qué Dios no actúa más rápido. Pero su tiempo es perfecto y lo que parece un retraso para nosotros es, en realidad, su preparación para algo mayor. En Habacuc 2:3 se nos asegura: aunque la visión tardará un tiempo, se cumplirá a su debido tiempo. No fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Este versículo nos invita a confiar en que aunque no entendamos el proceso, podemos esperar con fe, sabiendo que Dios no llega tarde. La historia de Esther también es un recordatorio poderoso de cómo Dios trabaja tras bambalinas. Desde que fue llevada al palacio del rey Asuero hasta el momento en que intercedió por su pueblo, cada evento en su vida fue parte de un diseño divino. Al principio, tal vez ni siquiera Esther comprendía su papel en el plan de Dios. Pero en Esther 4:14, su tío Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Estas palabras no solo revelaron la magnitud de su llamado, sino que también nos muestran que incluso los momentos de incertidumbre y prueba son utilizados por Dios para cumplir su propósito. En nuestras propias vidas, a menudo vemos solo piezas sueltas del rompecabezas sin comprender cómo encajan. Pero Dios ve el cuadro completo y su mano está moviendo cada pieza para que en el momento adecuado su obra se revele. Es como el proceso de una obra de arte. Cuando el artista está trabajando en los detalles, a veces los trazos parecen desordenados o incompletos, pero al final, cada línea, cada sombra y cada color contribuyen al cuadro final. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas, creando algo hermoso incluso a partir de lo que parece caótico. Jesús mismo nos enseñó a confiar en el trabajo invisible de Dios. En Juan 5:17 dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Estas palabras nos aseguran que, aunque no siempre veamos su mano, Dios nunca deja de actuar. Su obra no se detiene y Él está continuamente obrando en nuestras circunstancias para cumplir su propósito eterno. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, no corrió de inmediato a sanarlo. Juan 11:6 dice que permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Desde la perspectiva de los demás, esto parecía una demora innecesaria. Pero Jesús sabía que este aparente retraso era parte del plan de Dios para glorificar su nombre. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto, y Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Sin embargo, Jesús respondió con una promesa que cambió la historia: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. En el momento exacto, Jesús llamó a Lázaro a salir de la tumba, demostrando que su tiempo siempre es perfecto y que su poder trasciende nuestras expectativas. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil enfocarnos en lo que no vemos y perder de vista lo que Dios está haciendo. Pero Él nos llama a caminar por fe, confiando en que su obra está en marcha, incluso cuando parece que todo está en pausa. En 2 Corintios 4:18 se nos dice: no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este versículo nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias y a confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien.
Dios no solo está trabajando en las circunstancias externas, también está obrando en nuestro interior. A menudo utiliza estos tiempos de espera y prueba para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para las bendiciones que están por venir. En Filipenses 1:6, Pablo escribió: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que Dios no deja nada incompleto. Cada prueba, cada desafío y cada momento de espera forman parte de su obra en nosotros. Si hoy sientes que estás en un lugar donde nada parece moverse, recuerda que Dios está trabajando. Aunque no lo veas, Él está alineando cada detalle para que su propósito se cumpla en tu vida. Su tiempo no es el nuestro, pero su plan siempre es perfecto. Lo que parece ser una demora es, en realidad, su preparación para algo mayor. Confía en que Él está contigo, obrando en tu favor y preparando el camino para el milagro que está por venir. Las pruebas en la vida no solo ponen a prueba nuestra paciencia y nuestra fe, sino que también nos llaman a una obediencia que muchas veces no entendemos en el momento. Es en esos actos de obediencia, aparentemente pequeños o sin sentido, donde Dios planta las semillas de milagros que superan nuestra imaginación. En Hebreos 10:36 se nos dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Este pasaje no solo habla de la recompensa, sino de la importancia de perseverar en la obediencia, incluso cuando las circunstancias parecen no tener sentido. Noé entendió esto de una manera única. Dios le pidió que construyera un arca, una tarea que parecía absurda en un tiempo en el que la lluvia ni siquiera era una realidad conocida. A lo largo de décadas, Noé siguió las instrucciones divinas, golpe tras golpe de martillo, sin ver una sola nube en el cielo. Génesis 6:22 nos dice algo profundo sobre su carácter. Noé hizo todo tal y como Dios se lo había mandado. Fue su obediencia inquebrantable la que lo llevó a experimentar el milagro de la salvación, no solo para él y su familia, sino también para toda la creación. Cada paso de obediencia que dio, aunque no entendiera el propósito completo, estaba alineado con el plan perfecto de Dios. La obediencia no siempre trae resultados inmediatos. A menudo requiere que confiemos en el proceso, incluso cuando el final está oculto para nosotros. Abraham también enfrentó esta realidad cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Desde una perspectiva humana, esta instrucción parecía contradictoria con la promesa que Dios le había dado de hacer de Isaac una gran nación. Sin embargo, Abraham eligió obedecer, confiando en que Dios tenía un plan más grande. Génesis 22, 10, 12 relata el momento crítico cuando Dios intervino. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera a tu único hijo me has negado. Esta prueba no solo reveló la fe y la obediencia de Abraham, sino que también fue el preludio de una bendición aún mayor. En nuestra vida cotidiana, la obediencia puede parecer igual de desafiante. Tal vez Dios te está llamando a dar un paso de fe que parece riesgoso, o a esperar pacientemente en una situación donde todo parece detenido. Es en esos momentos cuando nuestra obediencia se convierte en el terreno fértil donde Dios planta su obra. En Lucas 5, Pedro experimentó esto de manera personal. Después de pasar toda la noche pescando sin resultados, Jesús le dijo que volviera a lanzar las redes. Aunque Pedro estaba agotado y probablemente dudaba de que algo cambiara, obedeció diciendo: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Lucas 5:5. Ese acto de obediencia condujo a una pesca milagrosa, tan abundante que las redes comenzaron a romperse. La obediencia no solo abre las puertas a los milagros, sino que también transforma nuestro corazón en el proceso. Cada acto de obediencia
por pequeño que parezca, es una declaración de confianza en Dios. Es decirle que creemos en su poder, en su plan y en su tiempo, incluso cuando nuestras emociones o circunstancias nos dicen lo contrario. Es en esa rendición donde encontramos paz, sabiendo que no estamos caminando solos, sino bajo su dirección. La historia de los muros de Jericó es otro ejemplo poderoso de cómo la obediencia conduce al milagro. Dios pidió al pueblo de Israel que marchara alrededor de la ciudad durante 7 días, algo que desde un punto de vista militar no tenía sentido. Sin embargo, Josué 6:20 relata lo que sucedió después de su obediencia. Cuando el pueblo dio el grito, las murallas se derrumbaron, así que cada uno atacó y la ciudad fue tomada. Este acto de obediencia colectiva no solo les dio la victoria, sino que también demostró que el poder de Dios se manifiesta cuando seguimos su palabra, incluso en las acciones que parecen insignificantes. En ocasiones, Dios nos pide obediencia en áreas que implican soltar aquello que más valoramos. Esto puede ser un sueño, una relación o incluso nuestra idea de cómo deberían ser las cosas. En Mateo 19:21, Jesús le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Este llamado no era simplemente una instrucción, sino una invitación a confiar en que lo que Dios ofrece es mucho mayor que cualquier cosa que podamos aferrarnos aquí en la tierra. La obediencia también se prueba en nuestra capacidad de esperar. David fue ungido como rey siendo solo un joven pastor, pero tuvo que pasar años sirviendo bajo el reinado de Saúl antes de que la promesa de Dios se cumpliera. Durante ese tiempo enfrentó persecución, vivió en cuevas y probablemente enfrentó momentos de duda. Sin embargo, eligió obedecer a Dios y no tomar el reino por la fuerza, confiando en que el tiempo de Dios era perfecto. En 1 Samuel 24:10, David dijo: el Señor me prohíbe que haga algo contra mi Señor, el rey ungido del Señor. Su obediencia y paciencia no solo lo prepararon para reinar, sino que también demostraron que confiaba completamente en la soberanía de Dios. Hoy, tal vez sientes que tu obediencia no está dando frutos visibles. Tal vez estás siguiendo la dirección de Dios, pero las circunstancias no han cambiado. En esos momentos, recuerda que tu obediencia no es en vano. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Este versículo nos recuerda que la cosecha llega en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Dios honra la obediencia, no porque Él necesite nuestras acciones, sino porque la obediencia nos transforma. Cada vez que damos un paso de fe, incluso en medio de la incertidumbre, nuestra confianza en Dios crece. Comenzamos a ver su mano en los detalles, a experimentar su paz en medio del caos y a sentir su gozo, incluso en las temporadas más difíciles. Jesús mismo nos mostró el ejemplo supremo de obediencia. En el jardín de Getsemaní enfrentó una prueba que ninguno de nosotros podría imaginar. Sabía lo que estaba por venir y aún así oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su obediencia no solo abrió el camino para nuestra salvación, sino que también nos mostró que confiar en el plan de Dios, aunque sea difícil, siempre lleva a un propósito mayor. Si hoy sientes que Dios te está llamando a obedecer en algo que parece difícil o incluso imposible, recuerda que cada acto de obediencia, grande o pequeño, tiene un impacto eterno. Tal vez no veas los resultados de inmediato, pero puedes confiar en que Dios está trabajando. Su plan es perfecto y cada paso que tomas en obediencia es parte de ese plan. Confía en que, aunque el camino sea incierto, la obediencia siempre conduce a la bendición. Dios no solo está trabajando en tus circunstancias, sino también en tu corazón, preparándote para las promesas que ha preparado para ti. Su fidelidad nunca falla
y Él honrará cada paso de fe que des. Las pruebas en la vida no solo moldean nuestra fe, sino que también nos preparan para recibir y compartir las bendiciones que Dios ha dispuesto para nosotros. A menudo pensamos que los milagros que Dios realiza son solo para nuestro beneficio, pero su obra siempre tiene un propósito mayor. Cuando Dios actúa, lo hace de manera que su gloria se manifieste y otros puedan ser testigos de su poder. En Isaías 61:3 se nos dice que Dios transforma cenizas en corona, luto en óleo de alegría. Pero esa transformación no solo es para nuestra restauración, sino para que reflejemos su amor a un mundo que necesita esperanza. La vida de José nos enseña esta verdad con profundidad. Cuando fue promovido al segundo lugar de poder en Egipto, la restauración personal que recibió no era el único propósito de Dios. Su posición fue un instrumento divino para salvar a una nación entera del hambre y la destrucción. En Génesis 50:20, José reconoció esto al decirles a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Este reconocimiento nos muestra que el milagro que José experimentó no se limitó a su propia vida. Fue un acto de Dios con un alcance mucho mayor, diseñado para impactar a generaciones enteras. Cuando estamos en medio de una prueba, es difícil imaginar que el dolor y las luchas que enfrentamos puedan tener un propósito mayor. Sin embargo, Dios nos recuerda que su obra en nosotros siempre tiene un impacto más amplio. Jesús, durante su ministerio en la tierra, nunca realizó un milagro que no estuviera ligado a un propósito mayor. En la multiplicación de los panes y los peces, no solo proveyó alimento a miles de personas hambrientas, sino que también reveló su poder divino, fortaleciendo la fe de sus discípulos y señalando su identidad como el Hijo de Dios. Los milagros no son solo actos de poder, son invitaciones a confiar en Dios y a permitir que su luz brille a través de nosotros. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando experimentamos un milagro, no solo somos receptores de su gracia, sino también canales a través de los cuales otros pueden conocer su amor y fidelidad. El milagro de la resurrección de Lázaro es un ejemplo poderoso de cómo Dios usa nuestras pruebas y milagros para impactar a otros. Cuando Jesús decidió esperar 2 días antes de ir a Betania, sabía que el dolor de Marta y María sería grande, pero también sabía que el resultado sería una revelación mucho mayor de su poder. En Juan 11:42, Jesús oró: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. El milagro de Lázaro no solo fortaleció la fe de sus hermanas, sino que también impactó a todos los que presenciaron el momento. De la misma manera, cuando Dios obra en nuestra vida, su propósito no termina en nuestra restauración personal. Él quiere usar nuestras historias para inspirar fe, dar esperanza y señalar a otros hacia Él. Cada milagro, cada bendición y cada puerta abierta es una oportunidad para que su gloria sea revelada a través de nosotros. La historia de Esther también nos muestra cómo Dios usa nuestras vidas para un propósito mayor. Cuando Esther fue colocada como reina, pudo haber pensado que su posición era un privilegio personal. Pero Mardoqueo le recordó que tal vez había llegado al reino precisamente para un momento como este. Esther 4:14. Su valentía al interceder por su pueblo no solo salvó vidas, sino que también mostró la fidelidad de Dios en acción. Hoy tal vez estás enfrentando una prueba que parece interminable. Quizás te preguntas por qué Dios permite el dolor o la espera, pero su obra en ti no es solo para transformarte, sino para que a través de tu vida otros puedan ver su poder y amor. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a quienes estén pasando por alguna tribulación.
con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Este versículo nos recuerda que nuestras pruebas no son el final, sino el comienzo de un testimonio que Dios usará para traer esperanza a otros. Cuando miramos la vida de Pablo, vemos cómo sus pruebas y sufrimientos no solo fortalecieron su fe, sino que también lo convirtieron en un instrumento para la expansión del Evangelio. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una promesa que recibió de Dios en medio de sus luchas. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad no solo sostuvo a Pablo, sino que también lo inspiró a compartir su experiencia para fortalecer a otros. Dios nos llama a ver nuestras pruebas desde una perspectiva eterna. Lo que enfrentamos hoy puede parecer abrumador, pero Él ya está trabajando en algo mayor. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este recordatorio nos invita a confiar en que aunque no entendamos su plan, podemos estar seguros de que su propósito es perfecto. El impacto de un milagro no siempre se mide por su magnitud, sino por el cambio que produce en los corazones de quienes lo presencian. A veces, los milagros más grandes ocurren en los detalles más pequeños. Una palabra de aliento en el momento adecuado, una puerta que se abre inesperadamente, o un acto de provisión divina que nos recuerda que Dios está presente. Estos momentos no solo nos bendicen, sino que también nos invitan a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que otros puedan ser animados en su fe. Jesús nos mostró que los milagros no terminan en el evento mismo, sino que son el inicio de una transformación más profunda. Cuando sanó al hombre ciego de nacimiento, no solo restauró su vista, sino que también lo llevó a un encuentro personal con Él. En Juan 9:38, el hombre respondió: creo, Señor, y lo adoró. Este milagro no solo cambió la vida del hombre, sino que también reveló el poder de Jesús a quienes lo rodeaban. Si hoy estás esperando un milagro, recuerda que Dios está trabajando en algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Su obra no solo traerá restauración a tu vida, sino que también tendrá un impacto eterno en las vidas de quienes te rodean. Confía en que su plan es perfecto y que cada paso de fe que das está alineado con su propósito. Dios nunca deja que nuestras pruebas sean en vano. Cada lágrima, cada oración y cada acto de obediencia es usado por Él para un propósito mayor. Su amor no solo restaura, sino que también multiplica, alcanzando a otros a través de nuestras vidas. En Efesios 3:20 se nos recuerda: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Esta promesa nos asegura que su obra no tiene límites y que su plan siempre excede nuestras expectativas. Hoy, mientras esperas el cumplimiento de su promesa, recuerda que tu prueba no es el final. Es el terreno donde Dios está preparando algo más grande, no solo para ti, sino para aquellos a quienes tu historia tocará. Confía en su tiempo, en su propósito y en su fidelidad. Él ya está trabajando en tu milagro y a través de él su gloria será revelada. Las pruebas que enfrentamos no son el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande que Dios está preparando. Cada momento de dolor, cada lágrima derramada y cada oración que parece no ser contestada forman parte de un proceso divino en el que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Las Escrituras nos aseguran que su propósito es siempre bueno y que nada de lo que vivimos es en vano. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no es solo una promesa,
Es una verdad viva que se manifiesta en cada etapa de nuestras vidas, especialmente en los momentos más oscuros. A lo largo de este guión hemos visto cómo Dios utiliza las pruebas para transformarnos, enseñarnos a depender de Él, desarrollar nuestra fe y prepararnos para los milagros que están por venir. Su obra es meticulosa y perfecta, aun cuando no podemos comprenderla por completo. Es como un alfarero que moldea la arcilla, usando tanto el fuego como el agua para crear algo hermoso. Así es Dios con nosotros, usando las circunstancias, las dificultades y las temporadas de espera para formar un propósito eterno en nuestras vidas. Jesús mismo nos mostró el poder de perseverar en medio de la prueba. En Hebreos 12:12 nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Su sufrimiento no fue en vano, sino que trajo salvación y vida eterna para todos nosotros. Este ejemplo nos recuerda que, aunque nuestras pruebas sean difíciles, siempre hay un propósito mayor que Dios está llevando a cabo. Cuando piensas en las pruebas que has enfrentado o en las que enfrentas ahora mismo, es posible que no veas el propósito completo. Tal vez te sientas atrapado, preguntándote si algo bueno puede salir de todo esto. Pero recuerda las historias que hemos explorado. José no podía ver cómo su esclavitud o su tiempo en prisión lo llevarían a convertirse en gobernador de Egipto. Ruth no podía imaginar cómo su obediencia y fidelidad en un campo de espigas la conectarían con un propósito redentor mayor. Y Lázaro en su tumba no sabía que su resurrección sería un testimonio poderoso de la gloria de Dios. Dios nunca está ausente en nuestras pruebas. Él no se distrae, no olvida y no llega tarde. En Isaías 49, 15, 16, Dios dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Mira, en las palmas de mis manos te he grabado. Este versículo es un recordatorio profundo de que, incluso en los momentos de mayor soledad, estamos en el centro de su atención. Dios no solo nos acompaña en nuestras pruebas, sino que también las utiliza como herramientas para revelar su poder. En la historia de Job, vemos cómo, después de perderlo todo, Dios restauró su vida y lo bendijo más de lo que Job podía imaginar. En Job 42:10 leemos: después que Job hubo orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio el doble de lo que antes tenía. Este acto de restauración no solo mostró la fidelidad de Dios, sino que también se convirtió en un testimonio para otros de su bondad y poder. En nuestras vidas, las pruebas que enfrentamos no son el final de la historia, son el escenario donde Dios prepara algo nuevo. Tal vez no lo veas ahora, pero Él está orquestando cada detalle, moviendo las piezas para que su plan se cumpla. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este versículo nos invita a confiar en que aunque el proceso sea difícil, el resultado será hermoso y perfecto. Dios no solo obra en nuestras circunstancias, sino también en nuestro corazón. En medio de las pruebas, Él trabaja para transformar nuestra fe, nuestra perspectiva y nuestra relación con Él. Las dificultades tienen una forma única de acercarnos a Dios, llevándonos a depender completamente de su gracia. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad nos recuerda que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, su poder es infinito y se manifiesta plenamente en medio de nuestras pruebas. Cada prueba tiene un propósito. A veces ese propósito es prepararnos para algo más grande. Otras veces es un testimonio para otros. Pero siempre, sin excepción, es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. En la historia de los discípulos en la tormenta, Jesús no solo calmó el viento y las olas, sino que también reveló su autoridad sobre la naturaleza, fortaleciendo su fe. Marcos 4:41 relata su reacción.
¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este milagro no solo lo salvó físicamente, sino que también transformó su entendimiento de quién era Jesús. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil centrarnos en lo que no tenemos o en lo que parece que estamos perdiendo. Pero Dios nos llama a mirar más allá, a confiar en que Él está trabajando en algo eterno. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo no solo nos anima a confiar en que Dios está trabajando, sino que también nos recuerda que su obra no se detiene hasta que se completa. Hoy, tal vez sientes que estás al final de tus fuerzas. Tal vez estás esperando una respuesta, un milagro, una señal de que Dios está obrando. Este es el momento de levantar tu mirada y recordar que su tiempo es perfecto. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque la visión tardará un tiempo, se cumplirá a su debido tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Esta promesa es un ancla para nuestra fe, recordándonos que Dios nunca falla en cumplir lo que ha prometido. Cada prueba es una oportunidad para experimentar el milagro de Dios. Y cuando ese milagro llega, no es solo para nuestra restauración, sino para que otros puedan ver su gloria a través de nosotros. En Juan 9, cuando Jesús sanó al hombre ciego de nacimiento, dijo: esto sucedió para que se manifestaran las obras de Dios en su vida. Juan 9:3. Esta declaración nos recuerda que nuestras pruebas no son solo personales, son parte de un propósito mayor que Dios está llevando a cabo. El milagro que Dios está preparando para ti no solo cambiará tu vida, sino que también impactará a quienes te rodean. Cada testimonio es una semilla de fe para otros, una declaración de que el Dios que obra en nuestra vida también puede obrar en la suya. En Efesios 3:20 se nos dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Esta verdad nos invita a confiar en que lo que Dios está haciendo en nuestra vida tiene un alcance mucho mayor de lo que podemos entender. Hoy, mientras concluyes este mensaje, recuerda que tu prueba no es el final, es el preludio de algo extraordinario. Dios está trabajando, moviendo las piezas, preparando el camino y asegurándose de que su propósito se cumpla en tu vida. Confía en Él, porque su amor nunca falla y su poder no tiene límites. Tu milagro está más cerca de lo que imaginas y cuando llegue será un testimonio de su gloria, su bondad y su fidelidad.